Con amor tú respondiste, hágase tu voluntad. Enséñame a vivir con firmeza y humildad. Me has mostrado tus virtudes y a vivir con devoción. Hoy estando aquí en tu casa te regalo esta canción. Hola a todos, qué gusto volverlos a ver tan pronto y en estas fiestas navideñas, en estas fechas navideñas más bien. Estamos muy contentos de poder estar otra vez comunicando con ustedes y compartiendo este espacio de Hablemos de Fe y algo más. Tenemos un gran invitado el día de hoy, al cual le vamos a invitar que nos ayude a iniciar esta sesión con una pequeña oración. Padre. Muchas gracias, Marce, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Iniciamos con la oración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Te pedimos, Padre Dios Todopoderoso, que bajo la intercesión de María Santísima podamos seguir descubriendo la fe y entenderla para llevarla en vida a los demás hermanos. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, propiamente dicho, Padre, ¿se quiere introducir y presentarse a todos los que nos están viendo? Claro que sí, mi nombre soy el Padre Israel Luna Guerrero, soy originario de Irapuato, Guanajuato, soy misionero de familia y juventud y ahorita estamos colaborando con el movimiento de Familias en Alianza. Estamos muy contentos, tenemos 18 años de sacerdote y prácticamente son mis datos generales. 18 años ya, Padre, 18 qué barbaridad, años qué ya, soy mayor de edad en México. En México. Muy bien, muy bien. Pues como vemos, el Padre tiene alta experiencia en todo esto de la fe. Y nos sentimos muy honrados de que haya podido compartir con nosotros este espacio. Y queremos dedicar, porque estamos también en diciembre, ¿verdad? Y qué bonito vivir la Navidad acompañados de María, claro, ¿verdad? Hermoso. Y el día de hoy queremos que nos hable de María. Con todo gusto. Y hoy quedó un día muy especial. Sin saberlo ni buscarlo de esa forma, la verdad. Fue de mucha iluminación el entender quién es María desde otra perspectiva. Fíjate que los sacerdotes a veces desconocemos muchas cosas que desgraciadamente en fe necesitamos ir profundizando. El Magnificat es considerado una oración de liberación y la mayoría de la gente desconocemos eso. ¿Por qué? Porque pensamos que es una oración propiamente que la Virgen elaboró e hizo. Escuchando por ahí también otros comentarios, se hablaba y decía que la oración más importante que nosotros católicos o todos los cristianos tenemos es el Padre Nuestro, porque Jesús nos lo ha dejado como tal. Pero la oración hecha por una criatura para con Dios es el Magnificat. Y es compuesta con palabras o con frases propiamente de María. Entonces, desde allí nos enseña cómo la oración, que si bien es importante entenderla y la mayoría de la gente sí lo vivimos, es un pedir, que no está mal, pero la mayoría lo remitimos nada más a pedir, a pedir, a pedir. Lo importante es darle el salto a entender que también la oración es una alabanza y un agradecimiento, como es el Magnificat. Hermosísimo. Y de ahí sale lo importante de la liberación, porque el demonio lo que más teme es eso, la humildad de María. Y ser humilde hoy en día, en nuestros días, es necesario y fundamental. Por eso para los jóvenes, para los adultos y desde niños que se esté promoviendo la palabra y la virtud como la humildad, pues obvio, ejemplo de María, va a ser una acción fundamental que podamos ir acrecentando. Qué bueno que lo comparte, Padre, desde esa perspectiva, porque las madres jóvenes bueno, al menos creemos que la cuna de las virtudes son las familias, ¿verdad, Padre? Entonces, ¿cómo enseñar la humildad? O sea, las mamás jóvenes que están por ahí, pues creando chiquitines, ¿verdad? Y a veces naturalmente son sencillos y humildes, ¿verdad? Sí. Y cómo mantener esa virtud o cómo Fíjate que ejemplo de María pudiéramos seguir profundizando desde la perspectiva de entender que María, una de las claves que nos maneja mucho es la obediencia. Y hoy en día en esta sociedad de liberación, de empoderamiento y demás, principalmente en la mujer, la obediencia no es muy bien recibida, porque siempre está como debilidad, Padre, ahora. Claro, está la parte de la, ¿cómo se llama? Machismo, que por mucho tiempo hemos estado viviendo.
y que desgraciadamente ha marcado tanto esas generaciones que ahorita el empoderamiento femenino busca erradicar esa parte de la obediencia. De allí la necesidad de entender qué es la obediencia en la mujer y cómo podemos remitirla en María. Y parte de lo que María nos enseña es en su ternura, en su sencillez, sin complicaciones, como los niños lo dicen, en su querer salir adelante, porque no es malo que te empoderes, pero con Dios, no Exacto. sin Él, sino salir adelante con la gracia de Dios, pues vas a seguir siendo muy obediente. Tú dices, una madre que está educando a sus hijos en la virtud de la humildad o de la obediencia, ¿cómo pudiera ejercitarla? En la ternura y en el amor. San Juan Bosco dice que es con amor, no con golpes, y dentro del amor es donde se educa todas las virtudes, y es la parte en donde a muchos, por las situaciones de vida que nos tocó vivir, pues la parte de la ternura, de la cercanía, nos cuesta a muchos. Sí, entonces, o habemos otros que estamos tan necesitados y por eso tenemos los famosos apegos, ¿verdad? Claro. Y es de ahí donde se descompensa una con la otra. El ejemplo, a mi juicio, siempre va a ser voltearla a ver a ella. ¿Y ella cómo fue? Tierna, cercana, dulce, muy amorosa, obediente en su sencillez. Como dijera nuestro fundador, se quita la cresta y deja crecer la humildad en el sentido de obediencia a Dios, ¿no? De seguir sus mandamientos, de estar en gracia, de buscar irradiarlo a Él o transmitirlo a Él, que para mí sería lo más fácil que pudiéramos hacer todos, porque no va a haber un librito que te diga, haz esto para que el niño crezca. No, cómo lo transmites tú y la forma en cómo lo transmites es la forma en cómo lo vamos aprendiendo. Nosotros somos muy afortunados, Padre, porque la Santísima Virgen vino a nuestra patria. Sí. Y se quiso quedar. Y totalmente. Y nosotros lo que tenemos como mexicanos es que sí tenemos madre, ¿verdad? Sí. En el buen sentido de la palabra. Claro. Sí tenemos como madre porque somos guadalupanos, ¿verdad? Pero para las nuevas generaciones, ¿cómo presentarles, aparte de una María cultural, Padre? Porque para mucha gente también es parte de nuestra cultura, pero no parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo presentar a María o cómo que veamos a María como alguien más cercana, más compañera, más que camina, más que, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer eso? Hay una... Quitarle lo cultural nada más. Claro, Padre. ¿no? Y hay una realidad que también se vive mucho porque estamos tan asediados católicos todos con la visión protestante donde piensan y dicen que por el amor que le tenemos a la Virgen estamos cayendo en una idolatría. Y no es por ahí. La realidad es que la forma de acercarnos o de entender más a María es en la simplicidad de conocer a Cristo, porque decimos querer amar a Cristo, por ende vamos a saber quién es María. Donde está María está Jesús, donde está Jesús está María propiamente. Entonces, desde ahí necesitamos ir viviendo más esa experiencia, pero la pregunta va muy directa en el sentido de decir cómo presentar a las nuevas generaciones esa personalidad que María nos refleja. Y pues podemos decir mil conceptos, ¿no? Hay tal término, hay tal estudio, se va a quedar todo en concepto. Claro. La experiencia es lo que marca y la vivencia lo que realmente deja huella. Y hablar de María es, como lo acabas de decir, ella se hace encontradiza. Y María se encuentra. Cuando vino a México, se apareció, o sea, se encontró con una realidad y buscó solucionar la realidad. El indio no la conocía. Sin embargo, reconoció los signos que había en el ayate, entendió. Entonces, ¿cómo es hoy en día esta realidad que tenemos con María? Hay desconocimiento, sí. Hay lejanía por no caer en una idolatría también. Hay una cercanía, pero no del todo tan total o tan como uno quisiera. Sí. Yo creo que es darle tiempo al tiempo y dejar a Dios ser Dios, porque ella se hace presente en el mejor momento. Lo que sí yo invito es a dejarse tocar por ella y a dejarse entender que ella se hace presente y lo hace en las cosas más insignificantes. La mayoría piensa, porque los que son muy fanáticos de apariciones y de ese tipo de situaciones sobrenaturales, piensa que una aparición mariana o una realidad cercana con María tiene que ver con eso, y no es tanto así. Es en la simplicidad de que ella se hace presente, en la ternura, cuando tu madre te está dando un beso, un abrazo, dando la bendición, cuando están preparando un alimento, o cuando tú estás dándote cuenta que alguien te está amando, te está respetando, te está cuidando. María se hace presente de mil formas y lo hace con el afán de llevarnos a Cristo.
porque luego nosotros remitimos, gracias Señor y gracias, pero es ella que con su manto también nos cubre y con su manto está intercediendo, y cuando pedimos o hacemos una oración de petición a María por tal necesidad, definitivamente es la mayor de las intercesoras. La mejor, la Así única. Es, bueno, también están los santos, número uno, pero es la número uno, la o sea, es número la que le hace caso más. Sí, yo poniéndome a pensar en lo que se viven los niños y los jóvenes hoy en día, ser excluidos, el sufrir de bullying, la soledad emocional, ¿verdad? Y física que muchos viven en sus casas. María también pasó alguna de estas experiencias de manera especial. Yo pienso que por los tiempos vivió de otra forma. Hoy precisamente fui a ver una película, la recomiendo, ¿sí? La Inmaculada, así se llama, está en un cine aquí en Monterrey, y nos habla precisamente de que ella, al ser Inmaculada Concepción, está libre de pecado. Al estar libre de pecado, como persona, como humana que es, pudo estar muy tentada en muchas cosas, sí. Pero dentro de su recipiente, que fue desde su concepción, es inmaculada. Ella no tiene ningún contacto con el mal, sino sería la enemistad con el demonio, pues no sería del todo como es. Sin embargo, ella sabe en gracia o con la gracia de Dios afrontar las situaciones humanas que le tocó. Y en ese entonces le tocaron también unas muy fuertes, muy machistas. Sí. Y en ese machismo, como hoy lo quieren hacer ver la sociedad, ella siempre respondió en la docilidad, en la obediencia, en la sencillez, en el amor. Nunca se quiso meter al enfrentar o querer confrontar de formas... Desafiar o empoderarse, como dijeron ahorita, ¿verdad? No, ella siempre fue muy segundo perfil, como dicen por ahí. Bajo guardia para hacernos ver que dentro de esa sencillez y dentro de ese amor y ternura que ella manifiesta, nos gana. A mí me encanta, es una de las letanías, una vocación que me encanta cuando dice Virgen poderosa. Sí. Porque es ese poder del bien, Padre, el bueno. O sea, yo la siento poderosa porque lo que ella puede alcanzar, lo que ella puede lograr, ¿verdad? Con la gracia que Dios le dio y que la pone a disposición de nosotros, la hace poderosa. Y como que cuando digo así, Virgen poderosa, es como que se me hace grande la boca, ¿verdad? Como para decir, ese es el poder que quisiéramos tener todos, ¿verdad? Pero de gracia, ¿verdad? De poder hacer cosas porque nos sentimos amados, porque nos sentimos, ¿verdad? Bendecidos, escogidos, no sé, ¿verdad? Ese poder que hoy en día se malinterpreta con autoridad, con control, otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Sí, el ser Virgen poderosa va muy remitido precisamente a que es Dios quien le otorga ese poder para seguir intercediendo. Y en esa intercesión, María no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Exacto. Y Dios le ha permitido ser nuestra intercesora, nuestra abogada, nuestra mediadora. Y en esa mediación, en esa abogacía, ella manifiesta el poder de Dios de una forma única. ¿Por qué? Porque Dios lo que busca es que nos acerquemos, que estemos con ella, con Él. Y María nos acerca, ¿no? Entonces imagínate si tiene esa fuerza de Dios tan grande que actúa bajo ese poderío, nosotros como criaturas y que queremos estar muy cerca del Creador, pues también lo podemos hacer. Por eso no es hacerlo solo, porque ya cuando lo hacemos solo, desvinculamos la gracia. La clave aquí es ella, la llena de gracia. ¿El poder de dónde le viene? De la gracia de Dios. ¿Cómo realiza todas las acciones que ella lleva a cabo? Por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, nosotros podemos ser también parte de esa mediación, de ese poderío, podemos compartir esa gracia. Claro, sí, y solo sí, estamos llenos de la gracia de Dios, que a final de cuentas es lo que María nos invita, ¿no? A acercarnos más a Jesús. Por eso la clásica frase de las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Y ese hagan lo que Él les diga no es otra cosa de que llénate de la gracia de Dios y con esa fuerza salir adelante ante cualquier abatimiento. Por ende, si estamos llenos de la gracia de Dios y nos sentimos amados de la fuerza de Dios y del poder que Dios nos da por medio de María, definitivamente lo que va a estar sucediendo a nuestro alrededor, en la familia, en el trabajo, cualquier otra clase de ambiente, va a ser total y pleno. ¿Por qué? Porque es Cristo el que está allí, bajo la protección, bajo la intercesión, bajo la mediación de la Virgen, que es pues ya de por sí una gran ayuda.
Y para quien nos esté escuchando, pues obviamente María tiene muchos nombres. Sí. En muchos lugares. ¿Por qué? Porque ella se presenta lo mismo, ¿no? Ella se hace contradice igual que nuestro Dios. Yo entiendo como que es la abogada, no la abogada, la embajadora de nuestro Dios ante muchas circunstancias. Como hijos que nos dio en el Calvario, acordémonos que en Cristo le dijo a Juan, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Al sentirnos hijos de Dios, al sentirnos hijos de María, pues ella busca que sus hijos se acerquen más al Hijo único, que es Cristo. Se aparece con diferentes advocaciones para que podamos tener más cercanía. Y al tener más cercanía, poder vivir mejor lo que Él nos dice, el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Que es la parte donde necesitamos seguir purificando. El seguir a María es seguir a Cristo, porque ella es el camino seguro para encontrarnos con Jesús. No digo que los demás santos no, o que no podamos hacerlo de forma directa, claro, pero si queremos una seguridad es en María. Y María nos lleva directamente a entenderla, nada más que se presenta por cuestiones culturales, por cuestiones de entendimiento para poder acercarnos. En México se acercó por una cuestión cultural muy hermosa y nos dejó un mensaje hermosísimo para poder entender que no se requiere la aniquilación de una raza u otra, sino que el mestizaje era bueno, cosa que entonces se veía como lo peor. Entonces ya desde ahí está acercando, está cambiando conceptos de no sacrificio, pero sí entregar corazones. Y es algo muy, muy bello cuando lo vamos profundizando, porque pues se acerca con el deseo de que sea conocido más el verdadero Dios por quien se vive. Exacto. Y también aparte de que muchas advocaciones y de diferentes nombres y diferentes lugares, lo que me impacta es en diferentes momentos claro. de la historia, ¿verdad? Sí, sí. O sea, tiene muchas participaciones. Híjole, tiene impactante, ella quiere participar en la historia de la humanidad de alguna manera muy especial, siempre cuando hay grandes necesidades, ¿verdad? Porque lo hemos visto en las épocas pasadas, pero también actualmente sigue actuando de acuerdo a lo que necesitamos, o al menos eso pienso yo, ¿verdad? Sí, ella actúa, ella tiene mucho la sensibilidad, pues al fin y al cabo mujer, eso no se le va a quitar, tiene mucha sensibilidad para aquellos que la recurrimos o la buscamos. Y para los que no recurren, no la buscan, también tienen una gran sensibilidad. Y si quiere hacer presente, la cuestión es que nos dejemos abrir, ¿verdad?, el corazón. Sin embargo, sí, ciertamente tiene una capacidad enorme para poder estar presente en esos acontecimientos que uno dijera qué importante, ¿no? Ahorita hablamos de Guadalupe en 1531, pero podíamos hablar de la batalla del Empantado, que también puede ser ahí muy, muy clave en la historia de la iglesia, o pudiéramos hablar de una situación muy específica en Japón con la Virgen de Akito, que también fue muy específica, o en Lourdes, ¿no?, cuando se estaba promulgando el dogma de la Inmaculada, también ella se presenta como yo soy la Inmaculada. O en Fátima, que de una forma hace la revelación de los 3 secretos que tenían que ver con esa amenaza comunista y con toda la cuestión de la guerra. Todo va con un orden de que ella lo que refleja es su sensibilidad por sus hijos, por el deseo de que nos encontremos con Dios, que no nos alejemos del camino, de la verdad, de la vida que es Cristo, que recurramos a ella para que ella pueda seguir intercediendo, que nos siga conduciendo a Cristo y pues no desafiar la Yo no sé si estoy en lo correcto, pero yo siento que en este siglo XXI, ¿verdad?, que estamos viviendo, la Virgen insiste en la paz. Mucha paz. ¿Verdad? En la paz, en la conversión, en ahí donde le voy a quedar debiendo el ayuno, le voy a quedar debiendo, pero pide mucho, exige mucho, no sé si estoy en lo correcto, pero ahorita pensando, yo realmente lo que busco es paz. Claro, y la paz no tanto de la ausencia de una guerra, porque conflictos siempre va a haber. Claro. Dificultades y problemas siempre nos vamos a topar. Ella lo que nos pide es que tengamos esa paz a pesar de las dificultades que estamos afrontando. Pero la paz de tener a Cristo en el corazón, de sabernos que Él nos ama y que ella nos está conduciendo. Y al tener esa fortaleza de saber que ella está presente y nos está conduciendo,
la paz viene y vamos a estar remediando cualquier dificultad. El gran reto que tenemos es quitar el switch, ¿verdad? De que, es que quiero paz. No, los problemas siempre van a estar. Claro. A veces quisiéramos que los problemas se fueran Sí. o que las enfermedades no existieran. Y no es por ese lado, es sabiéndonos que a pesar de eso, en esa paz que ella nos invita, podemos resolver. Incluso, o sea, la paz no nos la quita ni un problema, una bronca, es un aparatito que traemos en la mano. Para empezar el ¿A poco celular. no? ¿A Sí, poco no? claro que sí. Ese nos quita la paz en muchas maneras y Así formas. es. Y nos invita a empezar desde lo más sencillo, que es controlar lo que nos quiere controlar. Y que ha controlado mucho, ¿verdad? Claro. Porque ahorita el aparato llamado celular ha sido un distractor enorme que en lugar de permitirnos una interioridad con Dios, un deseo de la oración, una búsqueda de paz verdadera que la da Cristo nada más, pues se nos va. De ahí que por más que hagan actividades cibernéticas, ¿no? de poder ayudarnos, pues algunos pegan y otros no. Algunos. Pero es el libre albedrío que a final de cuentas tenemos. Claro. Y ahí es donde cada uno toma la decisión. Y volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo hacerle para acercarnos? ¿Cómo hacer para que las nuevas generaciones encuentren a María como algo atractivo? En la vivencia de quién soy yo con María, cómo soy hijo de María. En esa vivencia, si lo logras ver en mí, ya ella se está haciendo en contradicta contigo. ¿Por qué? Porque no se va a aparecer, los distractores van a estar y los medios ambientales varios van a querer distorsionar la idea. Pero en la medida en que la sencillez y tu persona se encuentren, ese encuentro de dos palabras, como comúnmente se dice, se da único. Y es donde empieza a forjarse la relación. Es cuestión de quitar nada más las ideas que desgraciadamente por sentencias del pasado tenemos muy fijas. La Virgen se va a enojar, Dios se va a enojar contigo. María y nuestro Señor lo que buscan es que convirtamos nuestra vida, que nos acerquemos al verdadero Dios por quien se vive, que es Cristo Jesús, y por ende al Dios Trinidad. Sí, así es. Y yo también supongo que el Señor, sabiendo nuestra necesidad de madre, ¿verdad? Porque siempre la figura materna en la vida de cualquier ser humano es esencial, es importantísima, es muy especial. Y no siempre tenemos una experiencia del todo buena. Ella viene a ser parte de nuestra vida siendo esa madre, haciéndonos sentir protegidos, queridos, ¿verdad? Que de alguna manera yo creo que, como dice, a ella hay que sentirla, a ella hay que conocerla, a ella hay que invitarla, pero a veces ella, con esa intuición de madre, nos da todos esas necesidades afectivas que a veces por el mundo andamos mendigando, ¿verdad? Así es. María es la madre de todos y para todos, Así en es. todos los momentos, ¿verdad? Y aquí inmediatamente me paso a lo que es el rosario, Padre. Sí. O sea, es la oración más importante, yo creo, ¿verdad? Para nosotros católicos es una oración fundamental que ha caído pues sí, se ha desvalorado. Jesús. Porque definitivamente el enemigo lo que busca es que no lo recemos y nos mete ideas de aburrido, tedioso, monótono, robótico y sin sentido por estar repitiendo 10 veces una oración, 50 veces, pues sí, como que dices tú, ¿qué sentido tiene? Pero no vamos entendiendo lo profundo de lo que estamos recibiendo, porque una Ave María bien rezada es una patada muy grande al demonio, dice el padre Gabriel Amor, un exorcista muy importante que ya falleció dentro de la iglesia. Sin embargo, dentro de esta oración tan poderosa que María nos deja, es para ayudarnos en nuestro camino de conversión, para acercarnos más a Cristo Jesús, porque estamos meditando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos también dentro del desconocimiento piensan, es que es mariano, eso nada más es de María y no se entiende a Cristo. Toda oración cristocéntrica es el rosario. Para aquellos que piensan que está separado Cristo de María, no, María tan nos conduce, dice Luis de Montfort, una devoción que no te lleva a Jesús no es la devoción mariana. Toda devoción mariana te va a llevar siempre a Cristo y la mejor devoción es el rosario. La oración del rosario que hagas constantemente es gracia sobre gracia que tú estás recibiendo, hablábamos de poderío, el poder que va a estar recibiendo con el poder del rosario en la oración es enorme.
enormes. Mira, yo he sido testigo de muchos momentos en donde con el rezo del rosario se hacen milagros. Yo también, y padre. definitivamente es decir, wow, qué necesario es retomar el camino y darnos cuenta. Ahorita en la sociedad, insisto, con el ambiente que movemos, está asistiendo más a otras terapias alternativas, mindfulness y meditaciones trascendentales y demás cosas para tener su certeza, su seguridad en ciertas situaciones. Su balance, su equilibrio. Sí. Y no digo que esté mal, escuchaba yo una reflexión de una persona que decía, no sea yo juez ni sea crítico de aquellos que están tratando de desear el bien. Claro. Estoy de acuerdo, tú estás deseando el bien, estás trabajando en eso, qué bueno, pero a veces las formas y lo que me estás ofreciendo no es lo bueno, porque me estás haciendo abrir puertas. Bueno, el rosario es el arma más poderosa y con eso se cierran todas las puertas, y con una imagen de la Virgen teniéndola y rezándola, o como se acostumbraba en los años de mi infancia, ¿no? Y a mí me tocó todavía llevarle flores a la Virgen en sábado. Entonces, en ese tipo de costumbres, tradiciones, como saber dar un buen rosario, definitivamente María nos apoya para obtener de Dios la gracia que necesitamos. He escuchado algunos podcasts de recién conversos del protestantismo al catolicismo. Me llama la atención que por iniciativa de ellos, ¿verdad?, empiezan a rezar el rosario sin saber cómo, padre. Nada más empiezan a rezarlo tal y como lo aprenden así, y dice que poco a poco empiezan a sentir la transformación. ¿Usted recomendaría para alguien que nos esté escuchando que nunca ha rezado el rosario o que tiene una imagen equivocada, que lo rece aunque no quiera, padre? Sería algo que si quiere lo puede hacer, claro, o sea, son formas, la idea es que se den la oportunidad. A veces dices tú, lo quiero rezar pero no quiero, bueno, haz el intento. Sí. Y en ese haz el intento, date cuenta que esa oración repetitiva te va a dar una tranquilidad. Ahorita dice que la enfermedad del siglo es el estrés. El estrés ni es bueno ni bueno, no es bueno ni tan malo, pero al final de cuentas, si no está bien empleado, nos perjudica. Y la idea es, te va a nivelar, te va a compensar, te va a ayudar a saber tomar decisiones. Vas a sentir poco a poco, como bien lo comentabas tú, un hecho de transformación que deseas tener más seguimiento de Cristo o tener más anhelo por Él, que eso es lo que te lleva María, a que lo sigas. Entonces, cuando lo hacemos sin el deseo, pues empieza poquito a poquito, ¿verdad? Pero ya cuando va agarrando, ya agarra ritmo. Yo creo que hay muchas sorpresas del rosario esperando para aquel que inicie a rezarlo, ¿verdad? Sí, no, yo lo equiparo como cuando si me regalan un carro, pero no es el que yo quería. Sí. Bueno, pues agarro mi bochito, ¿verdad? El bocho es buenísimo carro, ¿verdad? Claro. Pero bueno, los que quisieran otro, pues bueno, me da la marcha, pero ahí vas avanzando hasta que ya llegas a la velocidad que quieres, tienes lo que necesitas, la distancia y el objetivo de llegar al lugar. Entonces el rosario, cuando se reza así de mala gana, pues va causando ahí sus deficiencias, pero cuando empieza uno a tener perfección y a quererlo hacerlo con otra intención, ganas indulgencia. Si perseveramos, ¿verdad? Totalmente. Ella se va a dejar amar y querer y dar. Totalmente, es única en ese No le tengamos miedo a empezar, a iniciar. Es que son muchos. Bueno, con un misterio primero, ¿verdad? Sí. Y de poco a poco ella se encarga de la otra parte, claro. ¿verdad? Me llama mucho la atención que a veces hemos, pues sí, poniéndole adjetivos al rosario que en lugar de acercarnos alejan, ¿verdad? Y hacerlo decir, pues empieza de poquito, no importa. Y a lo mejor no entiendes así la meditación, que ya es de alto nivel, ¿verdad? Pero repitiendo, por lo menos se aísla uno del mundo, ¿verdad?, caótico en el que vive y empieza a hacer silencio, claro. ¿verdad? Y el Ave María llena el espacio, ¿verdad? Y te llena de una forma única, porque ahorita decías, aunque se rece de poquito a poquito, o sea, por partes, tú el rezar eso poquito que hiciste, vas obteniendo de Dios, bajo la intercesión de la Virgen, una gracia para mantenerte libre del pecado que se está ahí acechando. O de la tentación que por ahí tenemos todos, ¿no? Imagínate cuando lo hacemos de forma constante. Definitivamente esto es un gran regalo que ella nos deja y es nuestra escalera al cielo. Así es. Pues lo vamos a comprometer, padre, pero ¿una experiencia personal con María? Uy, hermosísima. A mí, ahora que tuve yo el COVID, tuve la oportunidad de estar en el hospital. Yo estaba
de forma muy dramática, sin saber qué estaba ocurriendo, todo entubado. Tenía mucha sed, pero muchísima sed. Y no me podía quitar la mascarilla de la cabeza, porque la que tenía de alto flujo. Y eso me hacía respirar y se me resecaba toda la garganta, como no tienes tú una idea, así. Por enorme, la intubación. Por la intubación que tenía, horrible. Y dentro de mi forma consciente necesitaba yo agua. Créeme que por más que gritaba, porque no gritaba mucho, tenía todo tapado, sentí la mano de mi madre, la Virgen María, dándome un vasito de agua que ahí tenía. Y clarito la vi. Eso nadie me lo va a quitar, lo comparto con el único deseo de decir, cuando ellas se hacen contradizas, se hacen contradizas. Y lo comento porque yo soy muy devoto a sacramentales, a devociones. Sí, también. Yo sé que el cargar un escapulario de Nuestra Señora del Carmen, el traer una medalla de San Benito Abad y el usar la medalla de la Virgen Milagrosa es un sacramental fundamental. En ese momento del peligro para mí, decía las promesas de la Virgen a los que revisten el escapulario, usan la medalla de la medallita milagrosa, que van a recibir una gracia en momento de peligro. Yo en ese momento sentí peligro, estaba en peligro, y la gracia que recibí fue la unción de enfermos, porque en aquellas épocas para que un sacerdote fuera al hospital estaba muy complicado. Y a mí, a Dios gracias, sin estar en mi diócesis, que es Monterrey, estando ya en mi rancho, que es Irapuato, pues me tocó la gracia que me llevaron la unción, y a raíz de eso recibí este regalo de esta presencia de María para mí, única, como la he sentido en un momento en que me iba a accidentar con una tía, que se nos atravesó un carro. Mi tía gritó fuertemente, María, auxilio de los cristianos, y mira, a mí y a mi tía no nos pasó absolutamente nada. Hubo otro momento, caminando allí en La Chona específicamente, oler a unas rosas penetrantes y únicas, que solamente puede uno sentir cuando hay rosas allí, pero bueno, no lo dice uno porque definitivamente es algo más personal, son regalos espirituales que uno dice son para uno, y que eso me ayuda a mí a entender que pues ella está presente, y si está presente hay que seguirla buscando para que sea nuestra mediadora intercesora. Claro, y bueno, vamos a ir retomando al final, porque queremos que toda la gente que nos esté escuchando, ¿verdad?, que siga manteniendo una relación cercana con María. Sí. Que la invite, ¿verdad?, a su vida, que le deje actuar con sus niños, si está joven, una mamá joven, o un muchacho en la universidad, ¿verdad? ¿De qué manera, Padre, podamos invitarlos a todos a que la reciban? Pues con el corazón dispuesto. Aquí es el ámbito de la libertad, del deseo de querer experienciar algo diferente. ¿Quieres saber qué son los milagros? Pídele a María por ellos, y ella te los va a conceder bajo la intercesión de nuestro Dios. O sea, Dios es el que lo hace, pero es darse la oportunidad, porque de imposiciones y de obligaciones no, simplemente es el querer. Y insisto, no es de dame una palabra para yo hacerlo. El convencimiento se da porque estás empleando tu voluntad, la estás sometiendo a ese deseo. Quiero saber un poco más de María. Somete tu voluntad que dice no, sométela y date la oportunidad. Date la oportunidad para conocerla, y en ese darse la oportunidad, ella hace que solo cosas buenas vas a recibir. Es lo único de que vas a tener de más. Claro, de más. claro. Por eso es importante que entre más te des la chance, te des la oportunidad de invocar su nombre, rezar un Ave María, rezar el rosario, o poner una imagen de la Virgen en tu cuarto, en tu recámara, o en tu ambiente de trabajo, escuela, no sé, en donde te desenvuelvas. Yo la traigo en el celular, Padre. Pues ahí ella se hace manifiesto, y obviamente nos invita a retomar el camino siempre. Claro, y aparte tan bella, sí, ¿verdad? Ella, cualquier forma que se presente, su belleza se transmite, ¿verdad? Y se siente como única y como madre. Agradecemos muchísimo, tenemos mucho que hablar sobre María, nunca vamos a acabar, ¿verdad? Pero esperemos que quienes nos hayan acompañado el día de hoy hayan tenido una experiencia hermosa y una invitación bien, bien sincera de que con María todo es ganancia, ¿verdad, Padre? Claro que sí, en ella, con ella y para ella, en Dios. Ello nos conduce siempre, y es lo más hermoso. Y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad y un excelente año 2026 con la presencia de María, porque iniciamos con la solemnidad
María, Madre de Dios. Con amor tú respondiste, hágase tu voluntad. Enséñame a vivir con firmeza y humildad. Me has mostrado tus virtudes. Hoy estando aquí en tu casa te regalo esta canción. Hazme sensible a tu voz, imitarte quiero yo. Intercede en mi oración, dispón mi corazón que anhela de tu